Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo ya decía, pero ¿dónde se ha metido el tío? No me conectaba, pero ya estamos aquí. No pasa nada. Dejamos unos minutos para que la gente ya se vaya conectando. Unos minutos, unos segundos, que ya empiezan. Marcos, la entrevista intenté direccionarla mucho a lo que has hablado en las últimas 2 semanas y en algunas mmm, no digo algún salseo, porque no es, pero digamos algunos polos opuestos que hay en redes sociales, ¿vale? Entonces, aunque pidas mucho argumento, yo hoy te pediré mucha opinión, Vale, no hay problema. ¿vale? Bueno, chicos, siguiendo con la serie de entrevistas con la temática fitness, hoy tenemos a Marcos de Cultura de Gym. Me gustaría mucho agradecerte por haber aceptado la invitación y decir que es un tremendo placer que hayas venido aquí y dejarnos conocerte un poco más. Marco, antes de empezar, me gustaría que contaras un poco de ti para que quien no te conozca se sitúe un poco. Pues soy preparador físico y me dedico a la divulgación. Y nada, en esencia lo que pueden ver en mi perfil soy yo. Me gusta mucho el contexto científico, el fitness, orientado a la pérdida de grasa, ganancia de masa muscular y nada, aquí estoy para lo que sea. Creo que se te Genial. queda un Empecemos por poco, el... Dime. creo que se te queda un poco cortado el vídeo. ¿Tú me escuchas bien y me ves Sí, bien, no, no? aquí se ve perfecto. Vale, genial. ¿Vale? Empecemos por el principio. ¿Por qué War? ¿Por qué War como eslogan? ¿Cuál es la guerra? Porque siempre fui muy elegante y muy comedido con mi forma de expresar las cosas, porque al final no creo en las verdades universales. Pero cuando la gente digamos, divulga sobre la sabiduría popular, sobre los mitos, que dice con tanta fuerza pues, cosas con las que yo no estoy de acuerdo, necesitas quizás un poco también de actitud para posicionarte un poco pues, en la vertiente contraria, digamos. Entonces es un poco esa reivindicación de hay que luchar contra tanta mentira estandarizada que al final nadie tiene la razón, pero hay que poner un poquito de coherencia en todo esto. Así que es un poco por eso. Eso está bien. Mm. Si volvemos un poco en el tiempo, hace unos años no era tan fácil acceder a la información. Ya no habían tantos preparadores, ni nutricionistas y menos divulgadores, para decirlo de Ujú. alguna manera. Hoy lo que vemos principalmente en redes sociales como Instagram es una sobreinformación y muchas veces sobreutilizando la ciencia para corroborar un determinado punto de vista. Tú como divulgador, ¿cómo ves esa práctica? Mm, No me gusta hablar de la práctica de los demás. Yo personalmente, como Marcos, lo veo, quizás, veo muchas prácticas que bajo mi punto de vista es deshonesto, pero cada uno tiene que ejercer su rol y divulgar de la forma que cree más necesaria. Y muchas veces que se divulga en función de generar un embudo para conseguir un beneficio, hay muchas veces que se divulga para llamar la atención y otras veces que suele pasar muy a menudo que no se tiene el conocimiento y se copian, pues, o se sacan ideas, se extraen ideas de post de gente conocida que sigues y, pues bueno, es como repetir siempre lo mismo, pero realmente no tienes una opinión forjada, sino que simplemente repites lo que la gente que crees que tiene razón dice. Entonces son prácticas que a mí personalmente no me gustan, pero tampoco las critico. Cada uno tiene que... Yo, No, pero mi... no me refiero solo a eso. Imagínate que tú tienes Ujú, un punto de vista X y tú haces una reunión, una compilación de estudios científicos que corroboren tu punto de vista. O sea, todo lo ujú. que es contrario a ello, lo excluyes. Entonces, es una práctica que se ve mucho en Instagram. Y luego es una Sí, el pregunta que te voy sesgo. a hacer, el keto, el paleo, lo que sea. Claro, pero precisamente por eso te decía, porque mucha gente no te lo sabe debatir porque es que no tiene una opinión formada. Es decir, yo cuando hago pública, digamos, una idea, me he leído la bibliografía que apoya mis hipótesis y la bibliografía que no. Entonces, a partir de ahí, pues forjo mi idea. Lo que sucede mucha gente cuando debato con ella por mensajes privados, noto que no tienen una opinión, ¿no? Porque lo dicen estos estudios, ya, pero ¿te has leído toda la evidencia? Ah, no, no, no. Ahí está el problema. O sea, estás divulgando simplemente con aquello que apoya tus teorías y eso es muy dañino.
Por eso te decía lo de realmente leérselo todo. Hay muy poca gente que lea ciencia, realmente. Hay mucho divulgador Sí. científico, pero muy poca gente que lea ciencia. Eso sí es verdad. Hay muchas cosas en Instagram que se ven como novedades, pero que se llevan haciendo desde hace muchos años. Por ejemplo, hablar de la PSMF, se habla como si fuera una novedad y se Ujú. lleva haciendo muchos años. O mismo el ácido araquidónico, las ECDIs, que se han puesto de moda ahora, taurina, betalanina, no sé, varias cosas. Incluso los SARMs, algunas cuentas lo ven como si fuera una novedad y es algo que lleva años. ¿Está la rueda inventada o nosotros la inventamos cada X tiempo para generar intereses comerciales en las nuevas generaciones? Me parece una pregunta un poco difícil de contestar porque la pregunta es muy buena, pero la nutrición es una ciencia muy nueva. Entonces, aunque sí que hay cosas que damos por ciertas y parece que de tanto querer hilar que al final acabamos perdiendo un poco el contexto, la nutrición realmente es una ciencia muy nueva. Y, por ejemplo, con la ciencia de los ARMS, aunque sean fármacos que se conocen desde hace mucho, son fármacos que cada vez se agolpa más evidencia. Entonces, considero que hacen falta más investigaciones, pero que hay ciertas bases que sí ya estarían asentadas hace tiempo, como por ejemplo pasa con la dieta cetogénica o con protocolos pues como la dieta disociada o cosas que no generan quizás, o sea, generan mucho debate, pero tampoco generan mucha duda realmente. Aunque se puede seguir estudiando, hay cosas que ya un poco se pueden acotar. Tú tienes una frase, normalmente cuando haces un post informativo, tú terminas como comenta con argumento y no con opiniones. Y ahora yo pido una opinión. ¿Tú crees que el fitness y la nutrición están plagados de opinólogos? Sí, sí, sí. Se debería basar un poco más en ciencia y menos en opinión? Yo creo que sí. De hecho, muchos preparadores que actualmente, o sea, actualmente porque son cosas que llevan pasando años, que critican un método y al final, pues a base de ver que funciona, lo acaban incluyendo en sus preparaciones. Y dices tú, coño, pero esto es algo que tú negabas hace años. Como por ejemplo lo de poner azúcar en las preparaciones, que son preparadores de la vieja escuela que lo llevan haciendo 2, 3 años, pero es algo el pan, por ejemplo, que antes en el fitness ni se te ocurriera poner pan en una dieta. Y ahora llevamos 4 o 5 años que es totalmente normal ver pan en una dieta y los preparadores lo hacen, pero yo me acuerdo en 2015, 2016, cuando decía por Twitter, por ejemplo, que el pan que no engordaba, que no era malo, que se podía adquirir un punto de competición con el pan, te tachaban de loco, que entonces sería todo muy fácil, no tienes ni idea, eres un vendedor de humo, y dices tú. Bueno, pues poco a poco van viniendo al cauce, pero sí se necesitaría más ciencia y menos opiniones de lo he hecho así toda la vida, no me vas a enseñar nada. Bueno, la ciencia está ahí y sigue avanzando. De hecho, es la principal ventaja de ella. Seguimos viendo, a ver, aunque se comente con argumentos y no con opiniones, aún hay demasiados extremos opuestos. Por ejemplo, el mundo vegano identifica el LDL como riesgo cardiovascular y aporta estudios para ello. Ya el mundo real fooder o cetogénico no admite ese debate, por así decirlo, parece desoír esas afirmaciones. ¿Cómo un usuario normal puede identificar lo que es ciencia, lo que es pseudociencia o dónde está la verdad? Supongo que depende un poco de su capacidad de pensamiento, no sé, un poco abstracto, de decir, por ejemplo, gente como la que trabaja conmigo, divulgadores que yo sigo, siempre pone bibliografía científica que tú puedes consultar. Mm, es que depende un poco de la persona. Yo como lector, yo cuando leo un campo que no es el mío, me gusta que me aporten evidencia científica para yo poder contrastar si quiero. Eso me hace confiar en la persona de primeras. Luego tendré que contrastar un poco. Considero que mucha gente no contrasta, pero bueno, se debería fiar al menos más de quien te da herramientas para que tú puedas pensar por ti mismo, digamos. No, eso sí, el problema es que muchas veces las herramientas son engañosas. O sea, tú colocas un post y haces un listado de evidencias científicas y algunos de esos estudios, el autor del post solo ha leído el resumen,
no ha leído todo el estudio, no ha leído la metodología utilizada, si es más fiable, si no, cuál ha sido el margen de error, y lo usa como una afirmación totalmente correcta e indiscutible. Bueno, en realidad no es así, pero hay personas que lo saben leer y hay personas que no tienen la más mínima idea de cómo leer un estudio científico, y es la mayor parte de los usuarios de Instagram. Entonces se fían de esa Mm. persona que lo ha publicado. Sí, sí, es Y cierto, pero es que entonces, ¿cómo esta persona que es del montón podría diferenciar un buen y un malo divulgador? es que no creo que sea fácil de diferenciar. De hecho, algunos investigadores incluso lo hacen. Gente con conocimiento científico muy profundo insiste en una idea para probarla. De hecho, los estudios se pueden un poco encauzar hacia un resultado. Yo hago siempre la analogía de la ciencia con la electricidad. La ciencia es un arma buena, pero es un arma peligrosa. Depende cómo la uses. Puede ser muy buena o puede ser muy peligrosa. De hecho, científicamente están demostradas pues, cosas que no tienen pies ni cabeza, pero hay estudios que lo avalan y hay otros tantos estudios que evidentemente lo tiran por tierra. Es muy difícil diferenciar una persona que se lee pues, el encabezado de los estudios y que genera una hipótesis y la pone en redes de una persona que realmente se lo ha leído todo y tiene una opinión más lograda. Es muy difícil, la verdad es que es difícil. Y luego entran los intereses comerciales de gente que es muy buena a nivel de lectura de estudios científicos, pero bueno, pues después le interesa hacer dinero con ciertas afirmaciones y lo hace. Pues sí. Y lo hacen mucho. E incluso muchas veces lo que hacen es, como has dicho, seleccionar determinados estudios y quedarse solo con los que corroboran su teoría. Y entonces De eso, hecho, en mi manera de ver, es engañar un poco el público. sí, de hecho pasa mucho con el real food, que es una cosa que yo llevo mucho tiempo que digo, a ver, me da un poco igual, pero llega a un punto que es insostenible y con el real food se utilizan, por ejemplo, aquellos estudios epidemiológicos que, bueno, pues que parece que, pero es que no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza, no hay alimentos malos ni alimentos buenos, un alimento es un alimento. Entran en juego otros muchos factores. Por Esa ponerte un semana ejemplo. mismo tú... Dime, perdón, No, digo, por ponerte un ejemplo. porfa. No, digo que te decía lo del real food por ponerte un ejemplo, que si Ah, no vale, parece que vale, vale, hablamos vale. muy en abstracto. Vale, vale. Bueno, siguiendo con el real food, ahora está muy de moda, e incluso creo que fue esta semana o la semana pasada, has puesto un history hablando de sus inicios y de la realidad actual. ¿Cómo ves ese proceso de evolución del real fooding como movimiento? Yo ha sido un movimiento que he apoyado mucho, pero es que actualmente no tiene ni pies ni cabeza. Se basa totalmente en un interés mercantil que no puedo apoyar desde ningún punto de vista. Pero de hecho ni yo ni la ciencia. Fue pasando por diferentes etapas y ahora mismo es un dogma que tiene a la gente adoctrinada y la gente piensa que para estar sana tiene que situarse en un protocolo alimentario y si sale de ahí pues va a enfermar y eso es una aberración, es una falacia de autoridad. No tiene sentido. ¿Sería exageración decir que están formando como una secta, o sea, que viene a real fooding utilizando los mismos procesos de la venta de una religión, por ejemplo? No quiero poner etiquetas de secta porque no me gusta etiquetar a nadie. De hecho, a mí mismo no me gustan las etiquetas, pero el comportamiento desde luego es sectario. Desde luego que sí. Canciones pegadizas, sentimiento de pertenencia a un grupo, los demás todos están equivocados, un enemigo común que es la industria alimentaria, los lobbies. El comportamiento es sectario. Imaginemos que un cliente tuyo en volumen, por ejemplo, no llega a Ujú. sus calorías diarias y tú le dices que haga un combo de papilla de bebé, leche en polvo para bebés y azúcar. Y él te viene con la última campaña del gobierno, el azúcar mata. ¿Qué le dices a ese cliente? Que le digo a mi cliente que se haga una analítica y verá cómo tiene todos los parámetros fisiológicos en orden. Le preguntaré si tiene algún tipo de inflamación, si tiene algún tipo de distensión abdominal, algún tipo de parámetro alterado, cardiopatía y no lo tendrá porque el azúcar no mata. Eso es bueno. Y aprovechando el gancho, ¿qué te parecen esos mensajes extremistas? Me parecen extremistas. Es que claro, la propia palabra ya lo define. Eh, Nosotros sabemos, y tú ya has dicho varias veces, incluso esta semana,
hiciste varias historias con la historia del Black Friday y de los auxilios por suplementación, que la suplementación está al final de la cadena de prioridades en términos de nutrición, pero aún así hay muchos preparadores que te mandan más suplementos que comida. ¿Tú crees que a la gente se les fue la olla con los códigos de descuento? Sí, yo creo que sí. Es un problema de una necesidad infundada y una accesibilidad por precios que al final hace que la gente llene la estantería de cosas que ya no es que no sean buenos, es que son malos, porque los suplementos traen trazas de metales pesados, traen ciertas componentes que, bueno, que van cargando el organismo con ciertas cosas y ves que dices, vale, si saco un rédito, lo puedo valorar, pero es que la mayor parte de los suplementos está demostrado y hay gente que todos los días te dice que no lo necesitas, que no lo necesitas. Y a mí lo que me suele pasar, que me llegan clientes que me dicen que comer bien es caro cuando se están gastando 200 euros o 200 y pico dólares en suplementos que yo digo, bueno, es un poco tema de prioridades y de cosas que sacar de la lista cosas que no necesitas. Pero bueno, es una lucha, como lo que decías al principio de War, es una lucha que yo personalmente tengo, pero bueno, es tanto el marketing y el generar esa necesidad, pues que la gente pues compra y dice, bueno, pues por si acaso, total, es barato sí, pero ¿para qué? Al final lo barato sale caro si no lo necesitas. No, Pero y bueno. además muchas veces las personas no compran un suplemento, sino 10. Ujú. Y entonces se Sí, ven sí. las cajas con varios botecitos comprando. Y esa gente que se toma muchos suplementos y les da prioridad, ¿crees que controlan 100% su dieta y su entreno? No, creo que cada vez la gente se gestiona mejor las dietas y todo eso, pero creo que no. Creo que ajustando cuatro cosas en la dieta generaría mucho beneficio, tanto en la pérdida de grasa como en la ganancia de masa muscular y los suplementos realmente no hacen nada. Deberían invertir más esfuerzos en lectura que, que en suplementos. Es algo que creo firmemente además. No, eso totalmente. Una cosa, estaba muchas veces cuando las personas hacen directo, cuando hacen los preguntas y respuestas, una de las preguntas del público es, ¿qué suplementación consideras esencial? Y tú tienes un libro sobre los 15 suplementos que funcionan. Ujú. Eh, ¿Tú has incluido o vas a incluir las ecdesteronas en tu libro? No, no lo preveo ni en los próximos 5 años. En los No hay próximos evidencia 5 años. creo que falta mucha evidencia como para poder incluirlo yo en un libro, en una recomendación mía personal, pero bueno, ahora mismo aparentemente parece que es un suplemento que puede tener beneficios, pero para que yo lo recomiende hace falta más, ¿Qué sinceramente. suplementos ya recomendarías como esencial o súper importantes? Como esencial por la salud y por la vida, vitamina D si no te da el sol, como un suplemento que está realmente demostrado que es bueno, es óptimo y los perjuicios son muy pequeños, la creatina y quizás la cafeína. Serían los tres suplementos que podríamos decir pueden ser muy beneficiosos, pero como necesario Mira, la vitamina D. Sí, dime, perdón. están preguntando aquí si has probado ecdesteronas, si ya las has tomado. No, no lo he probado. ¿Pretendes hacerlo? No lo preveo. De momento, no lo preveo. Marcos, una cosa, estábamos hablando de momento hasta ahora de nutrición y tal. ¿Tú crees que la gente está demasiado obsesionada con una buena nutrición e encontrar la dieta perfecta, en tomar una suplementación A, B, C y deja los entrenamientos en segundo plano? No, esto sinceramente no lo creo. No creo que la gente es consciente de... De hecho, la gente es consciente de que falla en la alimentación. Es, creo, cada vez que es más consciente. No, no creo que sea ese el problema. Yo digo porque muchas veces mismo en el grupo de entreno que tengo yo, las Ujú. fotos, las preguntas, los vídeos, todo es sobre nutrición, pero nadie pregunta sobre entreno. Y luego, como, cuando vamos a entrenar de manera presencial, 90% de las veces el entreno es una mierda. O sea, no ponen la intensidad necesaria, no ponen las ganas necesarias, la actitud
no es la ideal. Es a eso más o menos que me refiero. O sea, a Entonces, veces me da la vale, impresión que la gente va un poco de paseo por el gimnasio, más que dedicarse al 100%. sí, entonces creo que entendí mal la pregunta. La gente entrena poco, eso es cierto, poco y mal, no entrena con intensidad. Sí, sí, entendí mal la pregunta yo. Falta mucha intensidad en el entreno, eso sin duda. De hecho, cuando me pregunta la gente, pero ¿tú cómo comes tanto? Yo, es que como porque tengo un hambre que devoro, pero porque entreno muy fuerte. Y como yo, la gente que entrena, no es que mi caso sea especial, es que la gente que entrena fuerte de verdad necesita comer mucho. Y la gente no entrena fuerte. Es un problema porque realmente el entrenamiento es el que abre la ventana para la nutrición, realmente. Yo cuando hablo de nutrición de alto rendimiento es porque hay un entrenamiento de alto rendimiento. Por eso cuando le digo a la gente lo de la hidratación y eso, dice, "Buah, eso no es importante, yo lo probé". Vale, pero lo has probado entrenando bien, de verdad, entrenando fuerte, con ganas y con agallas. Sí, no. De hecho, a muchas de estas personas que a veces me dicen que esto no tiene importancia, que es irrelevante, incluso lo del azúcar durante el entrenamiento, me gustaría hacer un entrenamiento personal con ellos y llevarlos realmente hacia un punto de intensidad y se darían cuenta de lo relevante que es la hidratación y todo eso, los minerales, es muy importante. Entonces falta el concepto de entrenamiento, la verdad. Totalmente. ¿Para ti es más fácil le va a hombres o a mujeres? Es más fácil llevar a hombres, para mí sin duda. Porque la mujer Ya. cuestiona mucho más. La mujer es más, quizás no inteligente, pero sí curiosa. Lee mucho más, cuestiona muchísimo más, que eso es muy bueno, ¿eh? Pero para mí es más desgastado. Un hombre le dices A, B, C y lo hace ya. Somos más vagos en general. Pero como cliente para mí Bueno, es más fácil el hombre. pero en una preparación es mucho mejor llevar a alguien que hace lo que le dices para hacer que alguien que se queda todo el rato. ¿Pero y eso por qué? ¿Pero y eso para qué? Claro. Y no es mejor de otra manera. Y no sé qué, no sé cuánto. Y llega un momento que hace yo de, joder, macho, como, dame un respiro. Ujú. Eh, Hablando un poco de sistemas de entreno, hay mucha gente que polariza mucho. O sea, yo defiendo, por ejemplo, full body a full, o yo, Vider a full. ¿Realmente hay un sistema de entreno universalmente benéfico o es más un sistema prueba-error? Es un componente de ambos. La ciencia nos dice bastantes cosas y, por ejemplo, en cuanto a la frecuencia, lo que hablas de weight o de full body, yo soy partidario, en base a toda la literatura científica, de la frecuencia media alta, porque si la síntesis proteica decae a las 24 o 48 horas, ¿por qué vas a esperar una semana para volver a estimular? Yo cada 3 días, 4 días, un grupo que te interese desarrollar lo entrenaría. Aparte es muy fácil gestionar una rutina con frecuencia 2. Pero yo incluso me atrevo a decir que 3. Para algunos usuarios, ¿eh? Para otros, pues quizá no. Por eso full body, en términos generales, es un método que prefiero ante Wader. ¿Tú crees que vale más la pena quedar haciendo muchas matemáticas para ponerse en forma? Porque hay gente que hace cálculos de, y digo nivel usuario, ¿vale? No nivel preparador, volumen, Ujú. intensidad, frecuencia, carga interna, carga externa. eh, pero la gente mezcla demasiadas rutinas o busca una rutina perfecta y más parece que se están haciendo un máster que preparándose para entrenar. ¿Hay alguna manera de alguna receta para optimizar alguna rutina? Y hablamos de personas de a pie, ¿eh? O sea, no estamos hablando de preparaciones de atleta ni de alto nivel. Los métodos de cuantificación de estrés, tanto el Stress Index como el RPE, una persona tiene que escuchar su cuerpo, hacer un poco de autogestión y saber lo que le es beneficioso y lo que no. Si una persona cada 3 días acaba con fiebre, es lo que me pasaba a mí cuando empecé. Tenía tantas ganas de crecer y ponerme fuerte que cada 3, 4 días te estaba reventado, tenía fiebre. Me pasaba mucho de la raya, porque todo el mundo me decía, cuanto más fuerte entrenas, más grande te vas a poner. Entonces yo no tenía ningún tipo de gestión sobre mi organismo. Una persona de a pie con que se gestiona un poco, con que tras un entrenamiento de pectoral o en el caso de una chica, tras un entrenamiento de glúteo, pasan 3, 6 meses, ve que el glúteo le va a más, mantente así. Ve que el glúteo no evoluciona, pues hay que cambiar la rutina, lees, observas, pones en práctica. Realmente no es difícil. Todo lo que hablas tú de la matemática, de cuantificación de entreno, de series totales, eso es para los profesionales. Para una persona de a pie es demasiada energía invertida, la verdad.
Totalmente de acuerdo. Y a veces la gente se prepara mucho más en el papel, pero en el momento de entrenar no lo da todo. Eso es cierto. Por cierto, aprovecho ese punto y te pregunto, eh, en relación al CrossFit, para mejorar el Ujú. físico, y hablo del entrenamiento concurrente y la interferencia, ¿qué te parece el CrossFit para la mejora de la fuerza y de la forma física en general? A mí me parece una disciplina que me gusta mucho, aunque muchos culturistas, digamos que renieguen o parece que haya ahí un choque entre disciplinas. El CrossFit, cuando gestionas bien la carga de trabajo, es totalmente válido, aparte es más divertido realmente que el trabajo de salas. En cuanto a mí, por ejemplo, el entrenamiento de pesas me gusta, pero es que hay gente que no, le gusta el físico y el entrenamiento pues es como una herramienta. Entonces el CrossFit puede ser más divertido, es como te pasa la hora más rápida, entonces está muy bien. Lo que sucede es que como la gente tiene el concepto de salir cansada del gimnasio, de decir, hoy salgo reventado, qué bien entrenado, eso no es real, salir reventado no es salir bien entrenado. Y en el CrossFit muchas veces se vende esa idea de salir agotado. Entonces sí que puede tener un potencial lesivo muy grande. Como disciplina, bien. Como moda, que se ha puesto de moda y que hay que entrenar a full y que realmente somos los auténticos espartanos, eso mal porque puede llevar a una persona que no tenga las articulaciones preparadas o que no tenga un buen control motor, la puede llevar a una lesión. Entonces, el De, CrossFit, bien, pero tiene sus cosas que debe ser impartido claro, por profesionales. de ahí la importancia de buscar un buen box. O sea, Ujú. mucha gente va a lo más barato y no es lo más efectivo. Pero me refería también al tema de que la interferencia del trabajo de fuerza y el cardio, que son muy presentes en el CrossFit para la hipertrofia. O sea, el CrossFit sería una disciplina idónea para quien busque hipertrofia muscular. Si quieres ser culturista, yo no le diría a nadie que hiciese CrossFit, pero el CrossFit sí que te da una gran forma física, aparte te da, digamos, lo mejor de cada disciplina, pero donde mucho abarcas, poco aprietas. Si te quieres poner fuerte de verdad en cuanto a estética, culturismo. Si quieres tener fuerza de verdad, powerlifting. Y si quieres tener un fondo cardiovascular, pues dedícate a lo cardiovascular. El CrossFit muy inteligentemente lo aúna todo, pero si quieres ser culturista, realmente yo no haría CrossFit como actividad principal. No sé si responde tu pregunta, es que no es intención de no querer mojarme, es que bueno, fuerte No, te no, vas no, a no, poner, no. pero A mí me parece muy bien, pero es que no es una cuestión de defenderlo. Porque a veces hay gente que defiende el CrossFit como si fuera una panacea y, hombre, tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas también. Y, o sea, y hay que ser consciente de ellos. Y muchas veces la gente que lo practica es muy talibán con eso. Es CrossFit, 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 como si fuera la respuesta para todo. Y no es así. Es bueno que se deje claro. O sea, es muy bueno para unas cosas, pero para otras no es el más idóneo. sí, totalmente. De hecho, hay algo que, para contextualizar un poco, que dicen del CrossFit, que los atletas profesionales de CrossFit están más fuertes que la mayor parte de los culturistas de los gimnasios. Y es porque usan farmacología, al igual que los culturistas profesionales. Entonces, no es comparable. Se genera un alto grado de hipertrofia, es una disciplina muy buena, pero si lo que quieres realmente es un desarrollo de masa muscular, no es la mejor disciplina. Debes priorizar. Totalmente. Ahora que has hablado un poco, luego vamos a entrar un poco en química, pero siguiendo por la parte de método de entreno, con el paso de los años hubo cambios en la manera de entrenar. O sea, el culturismo más old school proponía crear un daño muscular muy grande, hasta se puede decir que el máximo daño posible, y el método de entreno actual se centra más en contraer y estimular la musculatura a trabajar de una manera controlada y adecuada a cada persona y objetivo. ¿Cuáles son las ventajas de la metodología actual en relación a la anterior? Pues, sin caer No en la tener fiebre cada arrogancia, día. diría que casi todas no tener fiebre cada día, que es una respuesta inmunológica de que algo hay un exceso a nivel orgánico, no tirar el sistema inmunológico por los suelos y realmente que el daño muscular, antiguamente en las revisiones científicas se veía que tú, por ejemplo, con una extensión de cuádriceps, cuando hacías un componente excéntrico muy fuerte y generabas mucho daño muscular, se disparaba la síntesis proteica y la adicción de los núcleos de las células satélite.
Pero es que actualmente sabemos que tanto la doblación de los núcleos de la célula satélite no está directamente relacionado con la hipertrofia y que toda esa síntesis proteica y esa energía se centra en reparar el tejido dañado, no en supercompensarlo. Entonces, lo de generar el máximo daño posible para tener una musculatura más desarrollada es totalmente ilógico porque necesitas más energía, más aminoácidos, muchísimo más trabajo celular que no va a ir orientado a crecer, sino a reparar. Entonces, estimula la propia tensión en la célula, genera todos esos eventos que tú quieres y no tienen que ser tan magnánimos para crecer. De hecho, los culturistas profesionales casi ninguno entrena así. Entonces, más allá de la ciencia, aunque está feo que yo lo diga, pues fijarse en cómo entrenan los culturistas profesionales actuales te da bastantes pistas. Luego podemos hablar de ciencia también, claro. Pero... Claro, y muchas veces la gente No sé si se pierde la que ya conexión. cuántas décadas, que ahora, No te escucho. ahora, ¿me escucha? Ahora sí. Vale. Muchas veces la gente se centra en lo que hacía Arnold y Columbo y no se dan cuenta que ya se han pasado unas cuantas décadas, que hay muchísimos más estudios y hubo muchos cambios en relación a los 70, 80 ahora. Bueno, realmente Arnold y Columbo entrenaban bien. Quien realmente puso un poco más el auge en entrenar, a romper fibras y todo eso fue Dorian Yates y esta escuela de principios de los 90 que iban más a saco con los entrenamientos. Creo que fueron los que más daño hicieron en este sentido. Que después mucha gente te contraargumenta y te dice, pero si Yates fue Mr. Olympia, que sí, que fue Mr. Olympia y tuvo que retirarse porque tuvo muchas lesiones y tuvo desgarros y utilizaba mucha farmacología, la cual hace que los recursos sean mucho más eficientes. Mi pregunta es la de siempre, es como el tema de la clisterona. Si Yates hubiese entrenado de otra forma, ¿hubiese estado menos fuerte? No lo podemos saber. Yo tengo mi opinión, pero no lo podemos saber. Hay culturistas más fuertes que entrenan de otra forma. Entonces, ahí es cuando tenemos que recurrir a la ciencia y a intentar evitar lesiones, y etcétera. Ahora que has hablado también, bueno, antes que habíamos hablado en química y ahora de culturismo profesional, ya sabemos, o sea, aunque sea un tabú hablar de ello, por suerte cada vez es menos, mucha gente que ya logró o cree haber logrado su máximo potencial como natural y muchas veces ni eso, se adelanta en el uso de esteroides para mejorar la forma física. ¿Se ha perdido el miedo a los esteroides anabólicos? Se ha normalizado peligrosamente, sí. Se ha normalizado. De hecho, yo, digamos, si estuviera intentando dar un poco de coherencia a todos los frentes que veo, estaría todo el día enfadado. Entonces hay cosas que simplemente digo, mira, esto no me pertenece. Pero había mucha gente diciendo que los ARMS, que eran totalmente inocuos, que era como un suplemento. Entonces, con este tipo de afirmaciones, la gente le pierde muchísimo miedo. Pues es una pastillita, no pasa nada. Se le ha perdido el respeto. Y es una pena muy grande, porque incluso yo cuando hablaba con culturistas de la vieja escuela, siempre me decían que le tuviese mucho respeto a estas cosas, y es un respeto que hoy en día se ha perdido. Entonces, es peligroso, la verdad es que es muy peligroso. ¿Son igual de dañinos los esteroides en hombres y en mujeres? No, a dosis iguales son mucho más dañinos en mujeres, mucho más. ¿Hay alguna relación daño-beneficio? Sí, sí que la hay. De hecho, esa relación es como una U invertida, en el cual tú cuando llegas al pico máximo de los beneficios y sigues tomando, los daños se disparan y los beneficios se mantienen o decaen. Entonces, sí hay un punto que la dosis, digamos que hay una dosis óptima y tú si sigues consumiendo más, pues los perjuicios van al alza. Daño renal, cardíaco, en fin. Entonces, ¿sería correcto afirmar que las sustancias más efectivas son las que más daño hacen o no? No, sería muy reduccionista. Yo digo porque ahora que has hablado de los ARMS, me ha hecho pensar, porque hay muchas cuentas y claro, es algo que yo no tengo conocimiento para hablar,
pero que defiende mucho los ARMS diciendo, ah, mira, pues te dan un resultado bueno, te dan un resultado bastante decente y el daño es relativamente bajo. ¿Qué opinas de esa? Porque es una manera de reducir también, ¿no es una afirmación reduccionista decirlo o es correcto? Hay dos puntos. En el punto número uno, no se puede, lo típico que dicen a los niños en la escuela, no se pueden comparar peras con manzanas, son moléculas diferentes. Entonces, no se pueden comparar en dosis, porque si lo comparáramos en dosis, habría que ver lo que pasa. Pero los ARMS se usan en dosis más pequeñas y durante menos tiempo. Entonces, es una pregunta a la que no puedo contestar. Lo que sí, el beneficio de los ARMS es que evitan ciertas dianas terapéuticas que los esteroides no, y por ejemplo los ARMS parece que son más seguros en cuanto a efectos psicológicos, que a mí por ejemplo es lo que más me afectaban a nivel de depresión y todo eso, y luego por ejemplo la próstata, hay muchos puntos donde los ARMS no tienen perjuicio, aparentemente. Podrían ser más seguros, claro que sí, pero eso no los hace seguros, los hace quizás más beneficiosos, pero seguros, Los ¿no? ARMS, Los ARMS, sí. los ARMS en relación a los esteroides. Y Uh -huh. para las mujeres, porque he visto algunas cuentas como, ay, no sé si se puede nombrar, pero sí, porque ha dicho en público, Moscow's Pen, que Uh -huh. dijo que si él fuera a ciclar a una chica, él no usaría esteroides, él usaría SARMs. ¿Tú también Yo, tienes esa misma filosofía? es que yo no usaría ni esteroides ni SARMs. No sé, quizás sean más seguros. Es que no quiero hacer apología. Entonces, yo quiero decir, yo no usaría nada, pero quizás sí serían más seguros, con lo cual la afirmación, pues bueno, la puedo suscribir, sí. Pero yo personalmente no usaría nada. Es una cosa, ahora que has hablado, bueno, yo, por supuesto, he buscado alguna información por mi cuenta y estoy muy favorable a disponibilización de información. Yo creo que hace falta información de calidad en las redes, pero también entiendo que la línea entre informar y hacer apología es muy fina. ¿Cómo consigues tú informar sobre esteroides sin hacer apología a su uso? Me tengo que repetir mucho el concepto salud. De hecho, hubo una época como que yo quería mostrar lo que yo hacía en las preparaciones, pero me parecía muy arriesgado. Porque eso no está en tu mente, está en la mente de quien te lee. Entonces, quien te lee dice, vale, lo he hecho, sigue vivo, pues voy a probar yo también. Cuando yo intento a lo mejor hacer un bien, estoy haciendo un mal. Entonces, por eso decidí no divulgar más. Más allá de las terapias post-ciclo, decidí no divulgar sobre farmacología porque considero que es arriesgado. Hay gente que lo hace muy bien. De hecho, un chico que trabajó conmigo, Julio, considero que lo hace bien. ¿Bituete? Pero hay una... ¿Qué? ¿Bituete? Sí, Bizuete, considero que lo hace bien, pero hay una línea muy estrecha, entonces la gente, incluso en este caso Julio Bizuete, que lo hace muy bien, el lector puede malinterpretar, entonces es muy arriesgado y yo prefiero salirme de ahí. Pero alguien tiene que hacerlo de una forma buena, digamos. Es peligroso divulgar sobre estas cosas. Es como divulgar sobre cómo hacer una bomba casera, dices tú, ah, pues qué bien, vale, pero ¿y si a alguien se le da por hacerla y la hace mal y Sí. estalla? Es que es peligroso. O la hace bien, porque la bomba total está hecha para estallar. Bueno, ha sido un mal ejemplo, pero sí. ¿Realmente tendría sentido utilizar? Bueno, ya me imagino que la respuesta es no. Y sé que es una pregunta delicada, pero ¿tú crees que tendría sentido utilizar para fines puramente recreativos y no competitivos o ya directamente no? Va en la ética de cada uno. No, forma parte. Yo dije siempre que el tema de los esteroides, incluso esta caza de brujas que había antes, de es natural, no es natural, eso forma parte de la intimidad de cada persona. Cada persona debe decidir, valorar y yo no soy quien para juzgar nada. Yo lo he hecho en su momento, tenía fines competitivos, dejé de tenerlos y dejé de hacerlo, pero no por eso es más noble lo mío ni menos. Cada uno tiene que ser consecuente con sus decisiones. Lo único, cuanto mejor informado estén, mucho mejor. Eso sí, siempre. Una cosa que has comentado ahora, has dicho que has tenido problemas con depresión Uh -huh. cuando utilizabas sustancias anabolizantes. ¿Te importaría contarnos un poco cómo fue?
y cómo has conseguido salir de ello. He hablado ya bastante sobre esto y el tema de los esteroides es que hay mucha gente que se preocupa por ginecomastia, por los granos o por conductas agresivas. Cada persona somos un cómputo genético muy específico y hay gente pues que se queda calva, hay gente, en mi caso, yo físicamente respondía bien, pero psicológicamente mal y me afectó en el plano psicológico y cada persona pues digamos que es un mundo. Entonces en mi caso fue una debacle psicológica. En el caso de otra persona, pues se queda calva o tiene problemas a nivel renal. Los esteroides y la farmacología es un mundo. Saliendo un poco de la parte de farmacología, Ujú. esta semana estaba echando un vistazo a unas cuentas de Instagram y vi un post de Carlos Alex que me llamó la atención, mismo porque es algo que estaba discutiendo mucho con un amigo hace unas semanas. Eh, Cito, el atleta con el físico más impresionante ni mucho menos tiene por qué ser el que más sabe y por otro lado, el que más sabe no tiene por qué tener el mejor físico. En el culturismo se puede aplicar la lógica de un calvo no puede venderme un crecepelos, es decir, no tener un fisicazo le resta credibilidad a un divulgador. No, no le resta credibilidad. De hecho, la gente que más admiro a nivel de investigación no tienen un físico fitness ni de lejos. Pero me pasa igual, a mí me encanta el campo de la psicología y de la psiquiatría y la gente que más admiro en ese campo están locos. Entonces, estás vendiendo salud mental cuando tú no la tienes y hay mucha gente vendiendo protocolos de entrenamiento que no tienen el físico, pero saben muy bien de qué hablan. Y hay gente con muy buen físico que te está vendiendo un protocolo de entrenamiento que no tiene ni idea, pero es que ni idea. Entonces, es totalmente aplicable. Lo que dice Carlos Alex es una verdad como un templo. Eso es bueno, porque hice la misma pregunta a otras personas, no citando el post, por supuesto, y entrenadores. Hice la pregunta a coaches y a competidores y todos me dijeron lo contrario. O sea, es bueno tener un punto de vista diferente. O sea, todos han dicho, hombre, claro, tú no te vas a un dentista que no tenga los dientes blancos, para decir, para darte un ejemplo. Y entonces creo que ha sido el primero que has dicho, hombre, por supuesto, no tiene nada que ver. Bueno, las opiniones son como las barrigas, todos tenemos una. Cada uno tiene un... Bueno, la barriga ha sido una... Realmente se dice con el culo, pero bueno. También. Hace unos años ha explotado, es más que nada por un post que has puesto esa semana, hace unos años ha explotado el eslogan del 100% natural, como si nosotros no fuéramos una conjunción de compuestos químicos, o como si la palabra química se refiriera a algo malo. ¿Estamos delante de una quimiofobia? O sea, ¿no crees que tenemos demasiadas fobias como carbofobia, lipofobia, traumatofobia o la madre que le parió fobia? Sí, tenemos demasiadas fobias, sí. Al final eso se acaba juntando todo y tienes miedo a vivir casi. Por eso digo siempre que las posiciones extremas son malas. Somos un conjunto eso de señalizaciones químicas. De hecho, la felicidad propia es química. Todo es química. Lo que sientes hacia una persona que quieres es química y hacia una persona que odias es química también. Hay un miedo irracional hacia la química cuando, bueno, mismamente productos hechos en laboratorio salvan muchas vidas y productos naturales pues matan. Entonces, como el arsénico, por ejemplo. Es un miedo totalmente irracional que utiliza la industria para darle validez a productos que te venden más caros. 100% natural, en fin, locuras del marketing que tenemos hoy en día y de las leyes que lo Totalmente. permiten. Sí. Marcos, hay una pregunta aquí. ¿Qué diferencia hay entre la química de la era de oro versus la química actual? Uf, muchísima. En compuestos y en stacks hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Y ahora mismo, pues con todo el tema de los ARMS, vamos a avanzar muchísimo más. Hay mucha diferencia. Antes se hacían las cosas por un poco por inercia y ahora se hacen con conocimiento. Hay gente que le gusta menos el culturismo de ahora. A mí personalmente me gusta menos el culturismo de ahora, pero realmente es gente más fuerte, más grande y más sana. Entonces, bueno, en ese aspecto hemos avanzado, aunque físicamente nos gusten menos. Tú has hablado un poco, hace unas semanas también pusiste un post sobre la nicotina.
las pastillas de nicotina. Y estabas hablando que hay determinadas sustancias de las que son benéficas para nosotros, pero que no se hace demasiada propaganda porque se venden en farmacias y cualquiera lo puede comprar y no se venden en tiendas de suplementación. O sea, explícanos un poco más esa lógica. Pues, a pesar de que yo esté bastante en contra de la industria farmacéutica por todas sus prácticas, eh, al final todo lo que hacemos en esta vida prácticamente lleva un pensamiento mercantil. Tú cuando apoyas algo, pues lo haces para vender algo. Entonces hay muchos divulgadores que te hablan de ciertos suplementos porque te lo están vendiendo con un código o en una tienda o por un amigo. Y claro, de la nicotina casi nadie habla porque es un suplemento que dices, vale, ¿para qué le voy a hablar de él si yo no lo vendo? Pero no un suplemento, es un alcaloide que es muy positivo, tanto a nivel cognitivo como a nivel de pérdida de grasa. Y eso, me refería un poco a eso, que la gente no habla sobre él porque o bien lo desconoce o bien no le saca ningún tipo de interés económico. Pero bueno, alguien tiene que hablar de estas cosas, así que pues. Yo no sé el tuyo, creo que sí porque habré visto en algún lado. Bueno, mi meme preferido es el último que ha salido del perro que normalmente está en los 90 y el perro pequeñito que se refiere a una persona que está en el actual. Y normalmente el perro grande come, entrena como una bestia y quiere estar lo más grande posible. Y el pequeñito quiere estar solo fibradito, pero no muy grande, como mucho a lo Sergio Ramos. Obviamente que son exageraciones, bueno, o no, hay gente que es así, pero se puede plasmar en la realidad. Y de ello te hago dos preguntas. Uno, ¿les cuesta a la gente entender la importancia, y ni hablamos de estética, sino para la salud, de tener y mantener una buena masa muscular? Le cuesta mucho. De hecho, incluso hablando con médicos o farmacéuticos, enfermeros, no conocen realmente, no saben que la musculatura es un órgano endocrino. Son cosas que no. Pues yo en la carrera no estudié eso, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no sea cierto. La contracción muscular tiene una relación enorme con la salud. De hecho, a cuanta más fuerza tengas, más y mejor vives. Esto sí que está bastante demostrado. Entonces, la gente desconoce esta relación, pero es una relación muy fuerte. Evidentemente, cuando tienes 25 años o 20, quieres estar fibroso y que las chicas, pues bueno, pues te digan cosas bonitas, o las chicas a los chicos, pero más allá de eso tiene un componente muy fuerte con la salud. Entonces, el culturismo de gente muy grande quizás ha pasado más de moda, pero bueno, que la gente entrene siempre va a ser bueno. Claro, y además la gente a veces piensa que es fácil, que es sencillo ponerse grande fuerte. Es como que, mira, voy al gimnasio, me levanto 2 pares de mancuerna y ya me pongo grande fuerte. Con las mujeres pasa mucho eso, pero con los hombres también. ¿Cómo dirías tú, llega un cliente tuyo, no mujer, que ya lo sabemos, pero un hombre, llega y dice así, no, yo no quiero entrenar muy fuerte porque no quiero ponerme muy grande? ¿Qué le dices a esa persona? Puedo dejar que el tiempo actúe, depende cómo te lo diga, pero lo que suele pasar con los hombres es que los hombres van por rachas y pues se le da por meterse en el gimnasio, está 2 semanas y ha ganado 4 kilos y dice, joder, si yo en 2 semanas gano 4 kilos, perdón, en un año gano 35. Y esto no es real, porque tú cuando empiezas a entrenar, que vienes de un parón, acumulas más glucógeno en los músculos, pero no masa muscular. Entonces la gente piensa que es extremadamente fácil por estas cosas. Cuando empiezas a ser constante, te das cuenta que esto que es una falacia. Entonces el propio tiempo te pone en tu lugar. Pero bueno, no se puede luchar contra esas cosas. Me estaba riendo ahora por una pregunta que salió. O sea, han preguntado si te busca para hacer asesoría una chica que tiene un perfil más o menos de ama de casa, ¿sabes? Como esas chicas que tienen, mira, yo tengo pesas en casa y tú preguntas, vale, ¿cuál es el kilaje? Kilo y medio, 2 kilos, porque no quiero ponerme muy fuerte. Y esa chica quiere venir a entrenar contigo. ¿Tú la llevarías o no? ¿Tú entrenarías En, a alguien princ- con ese perfil? en principio no, porque tendría que saber si tiene, digamos, un bagaje con el tema de las pesas, pero una persona en casa, aparte, este tipo de gente, porque nos suele llegar, te suele marcar objetivos muy ambiciosos y no ponen recursos. Entonces, sin recursos no puedes tener objetivos. De hecho, quiero decir, a tu respuesta respondería sí con una entrevista previa,
pero no es porque te suelen poner la foto de la Michelle Lewin y te dicen, es que tengo en casa unas cintas y dices tú, no puede ser, no es lógico. Te No, ríes. totalmente. Y más, no, yo me río porque tengo perfiles así y ese fin de semana estaba a punto de llorar ya. Porque acabas haciendo más de psicólogo que de entrenador. Entonces, muchas veces tienes que lidiar con, por ejemplo, tenemos una chica que tiene mucho miedo a coger masa muscular, pero ella entrena con una kettlebell de 8 kilos y una de 3. Y yo le dije, a ver, cariño, pero es, ni que tú quieras lo vas a conseguir. Y ella dijo, no, porque yo no quiero ponerme muy fuerte. Entonces yo le pregunté, ¿tú me ves súper fuerte y grande? Ostras, no. Yo dije, pues yo levanto 10 veces más que tú. Y dijo, ostras, sí. Entonces, como todavía hay ese prejuicio en las mujeres en relación a coger peso, y ostras, tío, yo de verdad pensé que fuera así más fácil trabajar con eso y hacer con que y no lo es. Sí, es complicado, pero por suerte hay chicas muy monas, digamos, estéticamente, chicas que se cuidan en las redes sociales y que entrenan muy fuerte. Entonces creo que esas chicas son las que mejor publicidad hacen de la necesidad de entrenar fuerte y que para nada te conviertes en un hombre. Por ejemplo, tu caso. Pues muchas gracias. Yo entro en la parte de la mona, ¿vale? Para acabar, si tú tuvieras que resumir en una frase o un eslogan lo que uno debe hacer para ponerse fuerte, ¿qué le dirías? Come y entrena. Yo te puedo decir que sin saber qué dirías, yo sabía que dirías eso. Y en realidad la pregunta era en 2 frases, porque estaba segura de lo que dirías. Aprovechando que han preguntado, ahora, opa, tú no solo eres divulgador, como también haces asesorías. ¿Cómo puede ponerse en contacto alguien que quiera trabajar contigo? A través de mi perfil de Instagram, cualquier persona intento siempre responder todos los mensajes, aunque sea una locura a veces, siempre voy respondiendo. Y si no, a través de correo, info@culturadegym, y contesto siempre a todo el mundo. ¿Y tienes asesorías abiertas ahora? Ahora mismo no, pero en 2 semanas abriremos y trabajamos ahora mismo con lista de espera, pero ahora en breve abriremos plazas. Pues genial. Marcos, no sé si quieres hablar de algún patrocinador tuyo, algo que te gustaría comentar para finalizar la entrevista. No, me gustaría mejor decir que la gente piense por sí misma, que busque información, que contraste y que cuestione todo. Prefiero decir eso a hablar de patrocinadores. Yo creo que ese es el mejor consejo que se puede dar. O sea, que se busquen, que no se crea todo. Como se dice, una persona que no lee está obligada a creer en lo que se le dice. Cierto. Buen eslogan. Eh, Mar- Marcos, me ha gustado mucho tenerte aquí. Agradezco muchísimo que hayas venido. Voy a dejar la entrevista, no va a estar disponible en IGTV. La voy a dejar unos minutos, solo el tiempo que tarde en descargar. Pero el martes ya va a estar en el YouTube y así también te paso el link para que se pueda divulgar a la gente. Pues muchas gracias, he estado muy cómodo y agradezco muchísimo este ratillo, de verdad. Pues Muchas gracias. agradezco yo. Muchísimas gracias a ti y nos vemos por ahí. Hasta luego. Venga, chao, chao. Chao.